Un barrio terapéutico es la imagen que me recuerda la idea de la utopía. Un lugar imaginario, un espacio mágico, una metáfora del bienestar social y el deseo colectivo de la felicidad. Ahora que los parámetros de la satisfacción social toman en consideración este concepto y ya no resulta una locura romántica, la felicidad como experiencia social de satisfacción es posible esgrimirla como indicador individual, familiar y social de evaluación. Pero barrios terapéuticos es más que una concepción moral de la sociedad. Es, al mismo tiempo, una propuesta, un método de trabajo, una modalidad de intervención y el emblema que nos identifica a un grupo de colaboradores desde hace ya varios años. Ofrezco disculpas por realizar una exposición descriptiva del trabajo que nos ha llevado los últimos 10 años en ensayarlo, pero es el plazo que requiere un método de trabajo para constituirse en sus diferentes etapas. Necesitamos por lo menos 2 años para saber de qué se trata y cómo experimentarlo. Creo oportuno decir que es posible hablar de barrios terapéuticos porque las comunidades locales construyen todos los días en su vida cotidiana las soluciones oportunas a los problemas sociales que los aquejan. Porque en las peores condiciones de vida en las que se encuentran los grupos vulnerables, las personas rescatan lo mejor de sí para solidarizarse con el otro. Porque la solidaridad de las redes sociales de apoyo, las que sí existen y no las que decimos que inventamos, no son una excepción, sino la regla de base del gobierno en las relaciones sociales entre los grupos locales de la comunidad. Porque los sujetos excepcionales con los que trabajamos, adictos, niños de calle, migrantes, pobres a fin de cuentas, no se reducen por fortuna al síntoma que los define socialmente y se muestran también en su capacidad relativa cuando es necesario. Porque afortunadamente, a pesar de las administraciones gubernamentales, los grupos sociales no pierden la capacidad de imaginación y creación cultural permanente. Porque la riqueza de la pobreza en general es, a fin de cuentas, el tiempo con el que se cuenta para utilizar el tiempo. Y en esto los pobres son millonarios. Tienen todo el tiempo del mundo cuando no hay esperanza. Es aquí donde comienza la experiencia operativa en la construcción de barrios terapéuticos, en el uso social del tiempo, en la invención de actividades que favorezcan la articulación entre las personas, en la realización de acciones que personalicen a los sujetos, en la búsqueda inquebrantable de lo posible a partir de lo probable, en la formación de grupos organizados dispuestos a forjar un origen y un destino común, en la construcción de experiencias significativas para los protagonistas, en la invención de soluciones nuevas a los viejos problemas de siempre. A fin de cuentas, en la costumbre de perder el tiempo en la acción de saber quién es el otro con el que nos relacionamos, en saber quién soy a los ojos del otro y cómo se define la alteridad cuando las relaciones sociales son posibles. Un barrio terapéutico es la construcción de una historia social a partir de las biografías personales, la construcción de soluciones colectivas a problemas individuales, la organización de los participantes en torno a una tarea común, en la formación de grupos cada vez más complejos, en la creación de una formación a partir de la experiencia organizada de grupo, pero fundamentalmente en la construcción de una infraestructura social de participación ciudadana que tenga que ver con la vida de las personas y no con la finalidad de los programas de los interventores, sean estos el Estado o los programas coyunturales de ocasión. Veamos qué significa esto de los barrios terapéuticos si no tienen inconveniente. Veamos primero una parte de la realidad.
se puede. En Cristo hay victoria. En Cristo se puede. Aleluya. Dale palmas, hermano. Dale palmas al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Siento que es duro si un amigo se va y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará, pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios y mi amigo del alma, me despido y jamás me voy a olvidar de nuestra linda amistad. Hey. ¡Órale, órale! Ay, mami, no. Se me fue. Ay, se me fue, mami, yo no. Ay, mami. La idea nuestra es que este mes bajemos los homicidios, ¿verdad? Principalmente con la captura de los pandilleros. Entonces la idea es verlos, detenerlos, ¿verdad? Y traerlos, ¿verdad? Ahorita acaban de traer uno de la Campanera, ¿verdad? Una gran bolsada de drogas que andaba. Solo así es que se puede bajar los homicidios, ¿verdad? Denle ahí en la zona ya. Por las calles muy despacio pasa un carro de policía. Las pandillas de mi barrio van corriendo en las esquinas, conviviendo con la muerte sin saber cuándo te toca. Vas tatuado por tu historia viviendo la vida loca. La cabrona la cosa, Simón. Ya va otro carnalito que se quiebra. Aquí es pura vida loca, homie. Ajá, yo, la vida loca es morir o yo mañana, no importa. Con el dedo sobre el gatillo a toda hora, vato. Loco, el desmadre te tocó, un perro te provocó. Ya balazos se terminó. No, se compró una gaseosa ahí, güey, capaz que acá no, por eso compró una gaseosa. Nosotros los dejamos hacer lo que sea, si están en otra, haciendo otro tipo de cuestiones ilícitas, entonces... ¡Chucky la loca! ¡Ey, no, hombre, compórtense! Te habla de que aquí solo es desmadre, ¿me entendés? Nada productivo. Entonces ya le vamos a dar vuelta a la tortilla, ¿me entendés? Que ahora se dé cuenta de que Simón, ¿me entendés? Va, de que hay una panadería, que hay hombres que están trabajando y que Simón, pues, ¿me entendés? Que esa mala imagen se nos quite de encima, ¿me entendés? Somos la voz de los sin voz aquí, pues, vea. Ahora sí ya tenemos un lugar donde les podemos demostrar a la sociedad y a la policía, a la gente, que los homeboys están en la jugada también y que saben hacer pan y son productivos. Y la violencia no la vamos a erradicar de la noche a la mañana, ni la vamos a erradicar del todo, es paja. Pero sí vamos a ser parte de minimizar la violencia a través de programas y proyectos que estamos haciendo aquí con ustedes. Pero puta, juras que no entienden. Imagínate ahora vinieron a meterse de una vez aquí preguntando qué onda aquí. Ellos ya saben cómo está la cuestión, el rollo, puta, pero se zampan a ver qué onda, cuántos están trabajando, está preguntando quiénes están, desde cuándo y cómo y qué es lo que se hace. Y la onda no es así, pues. Los que se van a hacer responsables de estar aquí
que den una sola palabra, homie. Porque usted sabe que los 18eros no tenemos dos caras, homie, tenemos una sola cara, homie. Y si nos vamos a comprometer en algo, homie, comprometámonos, homie. Yo me comprometí de lleno y aquí estoy, homie, ¿me entienden? Y eso es lo que les trato de mostrar, pues de que hagamos, homie, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, pues tengámoslo allá afuera. Bien, entonces ahora entramos a la exposición de lo que es el método de barrios terapéuticos o lo que es la propuesta de métodos terapéuticos. La propuesta de barrios terapéuticos es la intervención sobre estas comunidades en donde predomina fundamentalmente una cultura terapéutica que tiene que ver con los castigos y la violencia en la casa, con la policía como forma de intervenir sobre los jóvenes, con la cárcel como formas de rehabilitación de los jóvenes desviados, con la cristoterapia como forma de rehabilitar a los adictos, y hay un recorrido enorme desde el nacimiento de un niño hasta la muerte paulatina y continua de los jóvenes en la calle. Esta realidad que se ve en este documental la viví en 1981 con las bandas juveniles en México. Ese fue el inicio de mi trabajo. En una de las pintas de aquel entonces, en Nesa, había esa leyenda: ¿cuántas cruces en la tierra deben ser plantadas para darnos cuenta que nos estamos matando entre nosotros? Estoy hablando de 1983, peleas tribales de bandas juveniles, Nesa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Rosario, Iztapalapa, la Ciudad de México identificada por una epidemia llamada Chavos Banda. Es una pinta de algún muchacho de manera anónima, una voz colectiva de la comunidad que decía: hagamos algo. De esa pinta saqué la hipótesis de mi tesis de licenciatura, donde yo creía que las bandas juveniles podían ser una forma de organización cultural que diera identidad a los jóvenes y les permitiera un acceso a la ciudadanía. Me equivoqué. Al final de la tesis lo que puse, es una tesis de 1983-84, lo que puse fue: México tiene el germen para la manifestación de una mafia criminal terrible. Creo que lo estamos viviendo ahora. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo nace? Una experiencia fundamental en la formación profesional que tuve fue trabajar con el método de comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica es una modalidad residencial de atención a problemas extremos como la farmacodependencia, la delincuencia o la locura. En la comunidad terapéutica, como laboratorio social de relaciones humanas, nos damos cuenta que la participación en grupo, que la vida organizada, permite una transformación profunda de los sujetos. Y nos da esperanza. Creemos que es posible hacer algo, que muchos muchachos, en lugar de morir, realmente se rehabilitan. Pero nos damos cuenta que no podemos meter a 20 millones de muchachos en 20 millones de comunidades terapéuticas. Entonces la idea es, ¿cómo podemos llevar a cabo la intervención en las comunidades donde los jóvenes viven? Esa es la apuesta. Teoría. Entonces, nace la intención de querer construir un método que pueda realizar actividades terapéuticas de rehabilitación y de cura en los contextos mismos donde los jóvenes viven. Y entonces se ensayan 1000 cosas. El documental, si lo logran ver completo, van a ver una experiencia, como muchas que se gestaron, de una cooperativa, de una panadería. Muchos colegas hicieron eso. Al final, esas experiencias en aislado fracasan, pero tienen ese propósito. Clínica comunitaria
pretende ser un método de intervención terapéutica en las zonas donde las personas radican y viven, sin necesidad de desarraigarlas, meterlas en anexos, en clínicas, para que ellos cambien. Porque la lógica es, el problema no es el síntoma, el problema no es la familia que produce el síntoma, el problema es la comunidad completa que genera esos problemas. Esa es la intención de la clínica comunitaria. El método, dado que lo voy a explicar en adelante, solo lo enuncio, es la articulación operativa de las instituciones. Con esto quiero decir, si queremos intervenir la prevención y el tratamiento de problemas extremos en las comunidades, la única posibilidad es que las organizaciones y las instituciones tengamos la capacidad y los recursos de articularnos y de coordinar nuestros servicios o planes de trabajo. Si esto no es posible, la rehabilitación tampoco lo es. Bien, se nos descompuso. Punto de partida. La sociedad en la que vivimos es una sociedad enferma. ¿Qué significa eso? En 35 años de trabajo que tengo en diferentes modalidades, uno de los resultados con los cuales nos podemos enfrentar todos es que las comunidades donde queremos trabajar padecen fundamentalmente de fragmentación. Eso quiere decir, no son comunidades. Son lugares que habitamos, pero no son lugares donde convivimos. Y la fragmentación tiene muchas modalidades en las cuales se puede dar. Como derivado de eso, el problema directo que todos los sujetos con los que queremos intervenir proceden de sistemas familiares disgregados, no disfuncionales, funcionan muy bien para lo que la comunidad quiere. Disgregados quiere decir que están, igual que la comunidad, partidos, hechos pedazos. Disculpen la palabra, familias hechas mierda. Y de ahí es de donde proceden muchachos farmacodependientes, muchachos criminales, padres alcohólicos, madres deprimidas, violencia. ¿De dónde procede esto? ¿Cómo se produce esto? Partimos de 3 hipótesis. Sencillo. Los problemas de desviación social no son la excepción, sino la regla de una sociedad que promueve fundamentalmente el consumismo. Eso quiere decir muy simplemente, convierte a los seres humanos en mercancías y a las mercancías en virtudes, de tal manera que todos luchamos por poseer marcas contra la elemental necesidad de conocer al otro que tengo a un lado. Puede ser abstracto lo que digo. Segunda cosa, comunidades antidemocráticas. Eso quiere decir, las comunidades viven en sistemas estructurados de poder en el cual la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía no es posible. Los lugares, así sea la representación vecinal, está controlada y amañada dentro de un sistema donde el régimen político decide quién está y cómo se hacen las cosas. Última cosa. Desafortunadamente la historia cuenta y somos un país que viene con una historia de colonización y de conquista desde hace muchos años, siglos. Y eso tiene repercusiones, digamos, en la psicología de los pueblos. La relación de dependencia es algo que, si lo queremos llamar así, la psicología del mexicano tiene muy adentrada. Depender es bueno.
que me resuelvan los problemas. Que venga Quetzalcóatl con su milagrosa intervención para que le cambien las cosas. Que el líder venga y me resuelva las dificultades de mi calle. Dependencia. Dependencia en muchos sentidos. Pienso, una sociedad enferma es aquella que cruza esos tres ejes. El hombre es una mercancía, las decisiones las toma otro por mí, y me acostumbro a que las relaciones humanas sean de dependencia pasiva. Tenemos un germen idóneo para las adicciones. Siguiente. Propuesta. Bien. Solo premisas de base. Barrios terapéuticos trabaja con las premisas de lo que es una comunidad terapéutica, que apuntan directamente a los tres factores que producen, según yo, la enfermedad. La primera, tomar a la persona como un fin en sí mismo y nunca como un medio. No es un paciente, no es un cliente, no es un voto, no es alguien que me sirve a mí para algo. La persona es un fin en sí mismo y desde el inicio se respeta su dignidad infinita, porque al hacer esto, trabajo también sobre mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Cuál es la realidad que nos articula? Segunda cosa, la toma de decisiones conjuntas. Una comunidad terapéutica se caracteriza porque la forma de gobierno es la Asamblea General. En la Asamblea General todos tenemos rostro, todos tenemos nombre y todos tenemos decisión. Todos tenemos algo que decir. La premisa de la democracia en la toma de decisiones, en las acciones que se van a llevar a cabo, es lo fundamental para poder intervenir en una comunidad que se pretenda terapéutica. El último elemento, que es el más importante. No hay enfermos, no hay adictos, no hay incapacitados, no hay el otro que vale menos. Todos somos capaces de generar cura, cura de sí mismo, cura del otro. Cura quiere decir cuidado, precaución, atención de. Autogestión de la cura quiere decir todos somos un recurso en un sistema que pretende ser potencialmente activo. Esas son las premisas. Son solo principios. Pero bueno, si queremos intervenir en una comunidad, entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Y viene el problema. Porque hay muchos métodos para hacer diagnósticos, pero pocos nos dicen realmente si lo que nosotros observamos y definimos es adecuado o no. La experiencia de los 35 años que tengo trabajando en comunidades me dice que me encuentro con 4 tipos de comunidades. Comunidades clásicas, comunidades mezcladas, comunidades híbridas y comunidades emergentes. El eje central para hacer este diagnóstico es el análisis del sistema de poder que impera en cada una de las comunidades. En las comunidades clásicas impera un sistema autocrático y jerárquico. En las comunidades mezcladas predomina un sistema democrático y difuso. En las comunidades híbridas, un sistema anárquico disperso. Y en las comunidades emergentes, de nuevo cuño, sistemas sin gobierno, caóticos. No me detengo en esto, se requiere todo un sistema para hacer este tipo de evaluaciones. Lo que me importa definir en esto es, no puede haber programas homogéneos de intervención en todas las comunidades de una sola forma. No se puede intervenir en Ciudad Juárez y en Cancún de la misma manera.
Aquí mismo en la Ciudad de México no es lo mismo intervenir en Xochimilco y en Escaposalco. Son cosas diferentes. Aún en una misma delegación, Álvaro Obregón, no es lo mismo Jalalpa que Jalalpa el Grande. Son cosas diferentes. Este punto solamente lo dejo así para poder decir, es absolutamente necesario profesionalizar los diagnósticos comunitarios para poder formular hipótesis de intervención claras, precisas y puntuales, con objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo. Y entonces viene el problema, porque a algunos colegas les gusta hablar de complejidad, pero no saben lo que es eso. Pasemos a la complejidad. Hipótesis de intervención. A ver si no me salgo del escenario. Hace 20 años se me ocurrió una fórmula, es una metáfora. Estaba haciendo la tesis doctoral sobre las comunidades y entonces hice una ecuación donde yo pensaba que la comunidad era el conjunto de 3 elementos. La pertenencia, más la participación, dividida sobre una condición a la que llamé omisión. Tardé 15 años después para tratar de profundizar eso. Y entonces ahora me doy cuenta lo que acabo de decir hace un momento. No podemos hablar de comunidad en abstracto. Podemos hablar de comunidades locales en específico. Y entonces hacemos la diferenciación. Podemos matizar los 3 elementos, pertenencia, participación y omisión, en una ecuación de cruces que nos da una cosa más o menos así. La participación tiene que definirse siempre en función de una singularidad. ¿Quién soy yo? Rogelio, y pertenezco a una familia, y vivo en una comunidad, y digo que tengo algunos títulos. Eso me da una cierta singularidad. Cada uno de nosotros tiene una singularidad en función de sus niveles de pertenencia. Ya no hablamos de participación en abstracto, ni de pertenencia en abstracto, sino hablamos de quién es ese otro del que estamos hablando. La parte fundamental es sobre la omisión relativa. Explico esto. La omisión relativa es cuando una persona en su escenario de participación de vida social está involucrado en comportamientos donde tiene que omitir la ley, la norma o al otro. Esto es lo que da el grado de desviación de una persona. Esto para poder definir algo, la función simbólica de los sujetos dentro de su comunidad. A final de cuentas, si no llegamos al punto de definir, identificar la función simbólica de los sujetos, los escenarios en una comunidad, jamás sabremos sobre qué intervenir. Seguimos. Entonces tenemos en la hipótesis de intervención una ecuación en la cual la singularidad y la pluralidad de la vida comunitaria sobre los grados de omisión relativa nos van a dar la posibilidad de definir una escala de variación múltiple que puede tener un cuadrante de campos de intervención que pueden ir más o menos así: de la dependencia a la autonomía y de la simplicidad a la complejidad, con todos los cruces probables de esto. Un ejemplo nada más. Un muchacho con problemas de dependencia a drogas se encuentra generalmente en una condición de simplicidad. ¿Eso qué quiere decir? Pienso en un muchacho que lleva 5 años drogándose, que ha perdido la escuela,
que no trabaja, que ha sido expulsado de su casa, que vive en la calle en compañía de un grupo de pandilleros donde se dedican a robar y donde la comunidad lo identifica como la peor cosa que existe. Su grado de participación social es mínimo y los que existen están identificados por la omisión relativa, transgrede la ley, no respeta las normas y no respeta al otro. Su condición es absolutamente negativa. Intervenir sobre un sujeto en estas condiciones equivale a que logremos incrementar su posición social para que logre una condición de autonomía y de complejidad máxima. Y eso requiere muchos años. ¿Cómo? Pasamos, Liz, al siguiente. Las estructuras de rehabilitación y de cura comunitaria es una estrategia en la cual existen un conjunto de programas que articulan muchos servicios, no uno, muchos. Los 7 programas que hemos desarrollado en estos 10 años son los que tengo de manera vertical a la izquierda y son prevención, tratamiento, formación, investigación, publicación, promoción cultural y la raíz o la base de todo, la gestión interinstitucional. Si un servicio no está articulado sobre la base de una articulación entre varias organizaciones, es solamente una acción autorreferencial de la organización que puede decir que su trabajo es maravilloso, pero no estoy seguro de eso. De forma vertical tenemos un conjunto, esas son las estructuras, desde la prevención hasta la articulación de las instituciones, y de forma horizontal dibujamos solamente los elementos más emblemáticos que hemos construido en estos 10 años y el próximo que se pretende construir. La primera columna se refiere a los servicios educativos, de salud y de cultura que corresponden a cada uno de los programas. Eso lo hacemos muchas organizaciones. Lo siguiente, ya no tanto. Construimos una red territorial que llamamos unidades locales de información y monitoreo. ¿Qué es eso? Es el primer grado de complejidad de la formación de promotores y promotoras comunitarias, que son las personas que han demandado ayuda por algún problema que tienen en su comunidad. De la condición de necesito ayuda, se hace un proceso de formación hasta que logran colocarse en una posición de yo puedo hacer algo. Y estas son unidades que sirven para monitorear su comunidad y para ser vehículos transmisores de información. Siguiente condición, la más difícil de todas, la red de organizaciones. Las organizaciones no somos fáciles de trabajar. Todas pensamos que somos lo más maravilloso del mundo, que nosotros sí tenemos el método, que nosotros sí sabemos hacer las cosas que los demás fallan. Y la enfermedad de base de nosotras las organizaciones se llama autorreferencialidad o narcisismo. Nos conformamos con lo que hacemos y creemos que es lo más maravilloso. Pero bueno, esta es la enfermedad sobre la que intentamos trabajar sobre nosotros mismos y sobre los colegas. Crear una red de organizaciones es la base para poder hacer lo que sigue. Lo que sigue es, muy bien, lo que yo hago seguramente está equivocado. Es un error. ¿Cómo convertimos el fracaso y el error en una posibilidad? Ese es el asunto. Yo no conozco otra que la investigación. La investigación es la posibilidad de poder articular las experiencias operativas de todos los que estamos trabajando y que nuestros años de experiencia no se pierdan. Le llamamos un grupo interdisciplinario
de investigación e intervención social. Invitamos a todos los que quieran, quedan cordialmente invitados. Siguiente. Constituir un laboratorio social. Un laboratorio social significa, yo no voy a desacreditar los modelos de intervención que los colegas van a realizar. Tomémoslo como experiencias, como un laboratorio donde podemos ensayar aciertos y errores, pero ensayémoslos, sistematicémoslos y démoslos a conocer. Un laboratorio social de proyectos culturales es una instancia que tenemos para poder hacer el monitoreo de estos modelos de intervención. Siguiente condición. Un observatorio interinstitucional para poder hacer la documentación y la investigación sobre la violencia social y violencia de género. Pertinente para lo que vivimos en este país, me parece que muy pertinente. En este observatorio hemos construido los dispositivos técnicos para poder hacer los diagnósticos comunitarios por cada localidad y llevar el seguimiento de personas y de problemas que las comunidades viven. Es un sistema que está a la disposición de todos los que quieran, es para todos, no es nuestro. Y con todo esto pretendemos darle forma e institucionalizar el proceso de supervisión de las instituciones. Tarea que no se evalúe y se supervise es una tarea autorreferencial. Puede ser muy buena, pero nadie lo va a saber. La intención es que se pueda saber. Es una síntesis solo de todo un proceso que los próximos años, los próximos 4 años, pretenden constituirse toda esa estructura en algo que pretendemos se llame la Universidad de la Sociedad Civil. Principios opuestos a la universidad académica. La universidad académica es un proceso de selección y de exclusión de los jóvenes, no de inclusión. Bueno, seguimos, Liz. La última parte, y los dejo descansar y yo también descanso. Hace un momento les pidieron que se levantaran, alzaran las manos, hicieran un poco de ejercicio. Eso quiere decir que es una acción que promueve un estado emotivo a partir de una experiencia de actuación. Eso ocurre con las comunidades. Las comunidades no son lo mismo en enero que en diciembre. En un año ocurre todo un ciclo cultural de tiempos y espacios donde se generan procesos rituales. Y esos procesos rituales van marcando procesos por los cuales vive una comunidad sus problemas y sus conflictos. El proceso terapéutico que nosotros vamos dibujando con nuestros modelos de intervención pasa por estas etapas. La primera, la tribalización. La segunda, la polarización. Eso quiere decir la manifestación inicial de los conflictos y las diferencias. Tercer punto, frente a todo dilema y problema, el bloqueo es la manera como intentamos solucionar los problemas. No veo, no oigo, no escucho, no hablo, no dialogo, corro, me voy. Insisto en mis parámetros de actuación, en mis pensamientos estereotipados. Yo estoy bien, el otro está mal. La mayoría de las comunidades está en ese punto rojo, bloqueo, bloqueadas, apáticas, que las cosas sigan igual, no importa. Sacar a las comunidades de ese proceso es difícil, pero se puede. La siguiente fase, que es la de la participación ciudadana, es la movilización. Movilización quiere decir que encontramos una salida a los problemas que la gente o los grupos viven. Después viene esto que nos pidieron hace un momento que hiciéramos. Es la cosa más maravillosa, es la fiesta. Soy dueño de mi cuerpo y soy dueño de mis acciones, la euforia, la ilusión de la euforia. Nada más que después viene otro proceso, más complicado. Después de la euforia, si siguen la línea,
el color morado es la depresión. Después de la fiesta viene la depresión. Después que las comunidades encuentran las soluciones, viene un proceso complicado donde la situación nueva no se comprende, donde el cambio no se entiende de qué se trata. Ahora, ¿cuál es el lugar del adicto rehabilitado? Y entonces regresa a ser adicto no rehabilitado. Bueno, después de la depresión viene otra vez la condición probable del primer punto, la retribalización. Eso quiere decir cómo hacemos un pasaje a una organización más compleja de la comunidad. Es ahí donde vamos viendo comunidades clásicas, mezcladas, híbridas o emergentes. Es grados paulatinos de complejización de la vida social. Bueno, cada una de esas posiciones emotivas solo las enuncio. Grupalidad imaginaria, conflicto de poder, crisis, ansiedad, manía, narcosis, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y de aquí a una formación reactiva, es decir, ¿cómo salimos del estupor? Eso pasa con las comunidades también. Bueno, la última y nos vamos a ir rápido. Quien guste de esta lámina, se las podemos mandar. Solamente es un ejemplo, no me voy a detener, solo los voy a enunciar, que es el resultado de las hipótesis de intervención de acuerdo a los tipos de comunidad que vamos encontrando. No tenemos un solo modelo, sino tenemos muchos. Enuncio rápido algunos. Uno se llama Pinches Urbanos. Es un proyecto de cafeterías ambulantes con población de calle. La Nodriza es una unidad móvil de atención para población en situación de calle. La Nodriza. Segundo, Materna es una cooperativa de consumo para la nutrición infantil. El siguiente, Entre Barrancas y Basureros, promoción de derechos de los niños y estrategias maternas de protección infantil. Trabajo en comunidades extremas de pobreza. 1, 2, 3 por las niñas. Es un trabajo con población de niñas migrantes, más o menos así. Son muchos los modelos. Siguiente, Liz. Síntesis estadística de un modelo como el anterior. En 2 años de trabajo en las comunidades, aproximadamente en una articulación de 10 organizaciones, podemos intervenir sobre 8 delegaciones, 6 municipios, 24 comunidades intervenidas aproximadamente, con un promedio general de 5,000 beneficiarios. Eso es factible. Por el sistema que tenemos, todas las personas están registradas, están ubicadas en el nivel de problema que tienen y podemos llevar el seguimiento para saber dónde están y cómo evolucionan o cómo empeoran, las dos de las cosas. Siguiente, Liz. Toda la propuesta de barrios terapéuticos de hace 17 años culmina el año pasado con la publicación de un libro que se llama Modelo Metrópoli de Gerencia Social, el libro blanco de las organizaciones de la sociedad civil. Hicimos una presentación casera, tenemos otra presentación a final de este mes en Derechos Humanos, tan cordialmente invitados, donde tratamos de sintetizar solo la experiencia del trabajo con las organizaciones y las supervisiones que se hicieron con ellas. Al final está el contacto donde nos pueden localizar. Conclusiones. La experiencia de barrios terapéuticos se ha gestado bajo el cobijo de la Organización por el Gusto de Saber AC. El nacimiento de la organización tiene su origen en la necesidad de profesionalizar las acciones de intervención social sobre problemas que de sobra sabemos no tienen solución a corto plazo, y sin embargo sabemos que es necesario intervenir. En los últimos 10 años hemos cosechado experiencias promisorias y evidencias lamentables. Sabemos que así es el proceso terapéutico y la vida misma de la comunidad en cualquiera de sus etapas.
Soñamos antes y seguimos soñando, pero ahora con más cautela, con menos ingenuidad, con más recursos técnicos y con menos apresuramientos. Soñamos con la generación siempre nueva de propuestas ingeniosas que procedan de los protagonistas de la experiencia. Soñamos con la posibilidad de que los programas no dependan de la burocracia de las financiadoras. Soñamos con una comunidad local donde los ciudadanos ejerzan la democracia no por elegir a sus gobernantes, sino porque existan las condiciones de elección para pertenecer a la comunidad de sus deseos. Soñamos con favorecer la realización de los deseos, no solo en sueños. Soñamos con sostener nuestra utopía mientras sea posible todavía trabajar en lo que nos gusta, con libertad de acciones y con acciones para la libertad y la justicia. Sabemos que la mejor estrategia de dominación es favorecer y promover la ignorancia de los subordinados, y esto no ha cambiado. Sabemos que las oportunidades son cada vez menos y los demandantes son siempre más. Sabemos que la productividad de los recursos se realiza cuando invertimos para crear más recursos, que un peso puede convertirse en 2. Sabemos que cada vez sabemos más y, sin embargo, seguimos ignorando la naturaleza compleja de los problemas sobre los que trabajamos. Sabemos que es posible lo probable cuando es el saber lo que sirve de anclaje para comunicarnos, porque el saber como capital social solo es posible cuando se debate, se comparte y se compromete en un diálogo siempre con el otro, como en este día sí es posible. Gracias.